Maximiliano Robespierre, a pesar de que en sus inicios fue un buen hombre, con la sed de poder, el mal espíritu se apoderó de él, cambiando su forma de pensar y su manera de ser, dado que pasó de ser una persona que deseaba quitar la condena de muerte en su país a ser alguien que diera las órdenes de asesinar a todo aquel que le llevara a la contraria. La injusticia es parte del mal espíritu, y ante el poder de este hombre se dio presente debido a que Robespierre negaba abogado y no dejaba que los acusados dieran un testimonio antes de ser llevados a la guillotina. De igual manera, la soberbia se presentó dado que Robespierre se creía un rey ante todas las personas a su alrededor, siendo una persona arrogante, llena de un mal espíritu y Robespierre se declaró muy tempranamente la cabeza del Estado. Tomó el poder máximo en su partido y su palabra era la última en la asamblea y los juicios. Él tenía muy claros sus propósitos. Él realmente deseaba liderar a su pueblo de la tiranía y del mal manejo de finanzas, pero todo se salió de sus manos en muy poco tiempo. El poder que le arrebató y se le otorgó era muy tentador, de tal forma que el mal espíritu y la individualidad lo comenzó a consumir. Él empezó a experimentar la omnipotencia del gobierno. Su ceguera y alejamiento del buen espíritu lo llevó a condenar a miles de personas sospechosas y, según él, traidores, a muerte. El mal espíritu lo llevó a pensar que para que nadie cuestionara su forma de mandar y el poder que tenía en sus manos, debía mostrárselo y provocar miedo, de forma que realmente ante toda Francia probó que en sus manos estaba la vida. Dicha situación fue guiada por la paranoia, cuando pudo probar el control total del país. Fue inteligente pero malintencionado. A través de sus cargos y títulos que se iban acumulando aún más con el tiempo, logró darse a sí mismo los permisos y libertades necesarias para asesinar a quien deseaba con la ley en su respaldo. Robespierre lo sabía a ciencia cierta, que se estaba convirtiendo en un monstruo inestable que le estaba haciendo daño a las personas que juró proteger. Sabía que las cosas eran inevitables una vez este fue acusado de dictador. Aun cuando intentó persuadir a sus colegas de su inocencia, ningún discurso lo dejaría libre. Su culpabilidad es una muestra aún más ante su intento de suicidio a ser capturado, el cual le destrozó la mandíbula impidiéndole hablar. Un destino bastante poético desde cierto punto de vista. Finalmente fue encerrado en la misma celda que su antigua reina María Antonieta, en donde había esperado su muerte en la guillotina, teniendo finalmente la misma suerte y misericordia que él le otorgó a ella. Robespierre comenzó su plan revolucionario cuestionando la ley vigente y siendo combatiente contra las violaciones de los derechos humanos, apelando por todos los ciudadanos franceses que estuvieran sujetos a esclavitud. Como éste poseía grandes capacidades argumentativas y un poder para convencer y disuadir, no se le fue difícil reclutar aliados, haciendo su ejército revolucionario más y más grande, llegando al puesto de dirigir el Comité de Salud Pública. Desde ese momento, Robespierre dispuso una serie de medidas extremas, impulsando la ley de sospechosos, que consistía en reprimir a los enemigos, genuinos o pretendidos, de la revolución. Desde ese momento impuso una dictadura y el terror se instaló en Francia. Según Robespierre, era una etapa que Francia debía pasar para ser purificada y luego poder seguir con sus reformas democráticas. Además, Robespierre, figura clave de la Revolución Francesa de 1789, fue ejecutado por la guillotina el 28 de julio de 1794. El día antes de su muerte, Robespierre y 21 de sus partidarios fueron arrestados en el Hotel de Ville de París. Al día siguiente, fueron llevados a la Plaza de la Revolución, donde fueron guillotinados frente a una multitud que lo vitoreaba. Después de su muerte, su memoria fue atacada sin descanso. La historia lo retrata en dos extremos: o un hombre sediento de sangre o una burguesía cobarde. Irónicamente, murió al borde de una guillotina, una herramienta que su sistema usó para matar a muchos otros. Como hemos podido observar, Robespierre poco a poco fue transformando sus ideales de libertad a un completo reinado del terror. Este personaje defendió a capa y espada los derechos políticos de todos y cada uno de los ciudadanos franceses, pero lo que él no sabría es que poco a poco comenzaría a destruir lo que tanto esfuerzo le costó conseguir. A pesar de ese terrible descenso, hemos logrado aprender importantes lecciones que hemos decidido ignorar por enfocarnos en las atrocidades que cometió Robespierre. Primeramente, tanto nosotros en la actualidad como los franceses en estas épocas de la Revolución hemos podido reconocer el gran error que cometió Robespierre, y es que él creía que la virtud, la prosperidad y la felicidad se podían alcanzar mediante el terror.
que se debía de castigar e incluso asesinar a todos aquellos que se alejasen de esos ideales. Al final, el mismo Robespierre había acabado con esa virtud, esa libertad por la que tanto luchó, y terminó siendo un tirano. A raíz de esto, nosotros como humanos nos damos cuenta que para mejorar como individuos y como sociedad, debemos de dejar de lado ese egoísmo que tanto caracterizó a Robespierre, ya que de nada nos sirve buscar el bien común si ni siquiera vamos a dejar disfrutar a los demás de ese bienestar al obligarlos a hacer lo que nosotros creemos necesario para mantener esos bienes por los que tanto luchamos. Por otro lado, Robespierre nos enseña cómo el poder y la ambición llegan a corromper a cualquier persona, puesto que él quería hacer un cambio en Francia, hacer que el pueblo ganara más derechos para un mejor desarrollo. Pero cuando comenzó a ganar más y más poder, y a cumplir esas metas por las que tanto luchó, Robespierre comenzó a desear más y a defender el poder que había conseguido, hasta el punto que no le importó asesinar a miles de personas si eso significaba ganar más poder o mantener el que ya tenía.